Buenos días, profesora, compañeros. En esta oportunidad nos toca hablar del romanticismo. Los integrantes de mi grupo son Samantha Alonso, Ruth Quispe, Diego Ibáñez y quien les habla, Karina Peña. Comencemos. ¿Qué es y origen del romanticismo? Como ya sabemos, el romanticismo es un movimiento cultural que se enfoca principalmente en las emociones del autor, en la exaltación de la libertad, la individualidad, subjetividad, sentimentalidad, frente a la objetividad y el racionalismo. Este movimiento no solo se expresa en el arte, también lo hace en la literatura, música, pintura y además en el campo de la política, con el liberalismo. En este sentido, el romanticismo defiende la libertad ante todo, tanto en lo emocional y social. Tuvo lugar hacia finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo. A causa de una profunda ideología y crisis social, en Europa se desató la idea de que la razón no era suficiente para explicar esa dura realidad. Entonces, el romanticismo surgió como un movimiento para contraponer el racionalismo neoclásico. Enfatizó la subjetividad y las emociones. Se manifestó como una ruptura de los principios de la Ilustración, que hasta ese momento sostenía a la razón como la base de todo conocimiento. Por ello, el romanticismo surgió en oposición a la Ilustración, privilegiando los sentimientos sobre la razón. Muy bien, ahora le vamos a hablar sobre las características del romanticismo. Número 1. El individuo como centro de la creación. El romanticismo se ha caracterizado por ir en esa búsqueda de la libertad creativa. Es aquí donde hubo un resalte en el culto del yo y el individuo como centro de la creación. Número 2. Originalidad en la expresión subjetiva. Resalta la subjetividad como centro de la producción creativa. ¿Y cómo va a manifestar esto? Mediante la escritura, expresando las emociones y la sensibilidad. Este énfasis ayudó en la expresión y valoración de los artistas y del arte. Número 3. Acudía con frecuencia a la cultura popular como fuente de creación, resaltando los valores, exaltando la historia e identidad del pueblo. Asimismo, buscaba rescatar la sabiduría popular. Este sentimiento hizo forjar al sentir nacionalista, el cual vino a ser una expresión no individual, sino colectiva. Número 4. Exaltación de la subjetividad sobre la razón. El romanticismo pretendía exaltar la subjetividad, el estado de ánimo, las emociones, los sentimientos, la pasión, la imaginación. ¿Sobre qué? Sobre lo que se veía en la época, que era lo racional y lo objetivo. Número 5. Rechazo al neoclasicismo. ¿Mediante qué? Buscaba romper esas normas clásicas, el valor de la lógica, lo racional, que precisamente era el contexto. Por ello, es que es un movimiento que va en contraposición al movimiento intelectual de la Ilustración y su expresión neoclasicista. Las temáticas del romanticismo. Como pueden observar, he recopilado 6 temáticas que considero las más relevantes. Comencemos con la primera temática, el amor imposible. Esta temática va a guardar mucha relación con el nombre de la corriente literaria, dado a que el romanticismo, cuando lo pensamos, también vamos a pensar inmediatamente en el sentimiento más profundo del ser humano, el amor, que puede ser correspondido o no. La segunda temática va a ser la rebeldía y las ansias de libertad con la exaltación del yo. Cuando se habla de exaltación del yo, se va a ver un subjetivismo bastante marcado. Y cuando se habla de rebeldía es porque no se va a respetar reglas. Al contrario, se va a buscar una libertad mayor para el autor. La furia de la naturaleza, tercera temática. Recordemos que en el neoclasicismo, la naturaleza se representaba como un lugar más tranquilo, más sereno, un lugar de armonía. Pero en el romanticismo va a ser distinto, se va a representar como un lugar que sea más tempestuoso, melancólico, con un toque más dramático.
Cuarta temática, la angustia existencial. Esta temática va a guardar mucha relación con la sexta temática, la exaltación de lo local y lo nacional. ¿Por qué? En esta época hubo una ausencia de valores y debido a ello hubo este estado de angustia, ¿no? Este estado de existencialidad. Por ello, se inclinaron más en un sentido patriótico para poder equilibrar. La quinta temática y última, lo sepulcral y lo tenebroso. Cuando se habla de esta temática, también se habla de una evasión de la realidad. ¿Por qué? El autor va a evadir la realidad y va a crear su propio mundo ideal, ¿no? En el cual va a expresar su mundo interior en sus obras. Entre los representantes tenemos a distintos autores muy conocidos. Aquí podremos ver algunos de ellos. Por parte del arte de la pintura tenemos a Francisco José de Goya, quien fue pintor y grabador español. Su obra abarca la pintura de caballete, mural, el grabado y el dibujo. Es considerado uno de los referentes artísticos más importantes del mundo. La maja desnuda, la maja vestida y la carga de los mamelucos, que representa la guerra en España, son algunas de sus obras más representativas que están en el Museo de Prado en Madrid. También tenemos a Caspar David Friedrich, quien fue un artista prerromántico que introdujo el romanticismo en Alemania y fue uno de los más destacados en el siglo XIX. Su interés principal como artista era la naturaleza y a veces ubicar al ser humano empequeñecido en contraste con extensos paisajes. En sus obras como El caminante sobre el mar y Abadías en el Rodedal, se destaca el uso del óleo sobre el lienzo con representaciones de paisajes. Por el lado de la música tenemos a Beethoven, quien representó los fines del clasismo alemán y los principios del romanticismo. Fue un compositor y pianista alemán reconocido mundialmente por sus obras para piano y sinfonías como Sinfonía 9 y Sinfonía 5. También es conocido porque, pasados los 30, empezó a experimentar serios problemas auditivos, y a pesar de ello nos dejó un legado musical de 9 sinfonías, 32 sonatas, 2 misas y una ópera, que le consagran como uno de los mejores músicos de todos los tiempos. También tenemos a Chopin, quien fue un extraordinario compositor musical y pianista de origen polaco. Es reconocido como uno de los mejores representantes del romanticismo musical y supuesto de la misma música clásica, por tener la calidad de transmitir sentimientos en su música como Nocturnos Opus 9 o Polonesa heroica. Ahora, por el lado de la literatura tenemos a Goethe, quien fue un poeta novelista alemán que frecuentó los círculos literarios y artísticos de Sturm und Drang, germen de prerromanticismo, el movimiento literario que dio inicio al romanticismo alemán con ideas como la individualidad, la subjetividad y las emociones. Entre sus obras más destacadas están Fausto, Prometeo y las desventuras del joven Werther. Finalmente tenemos a Victor Hugo, poeta dramaturgo. Es considerado uno de los autores franceses más importantes de la historia y uno de los principales exponentes del romanticismo literario, pues abarcó con gran facilidad todos los géneros. Entre sus obras más destacadas están Los Miserables, Nuestra Señora de París y Cromwell.